Oh, y ahora sí, puta que lata, estaba muteado. Bueno, me había grabado todo, pero bueno, se grabó sin audio, así que vamos a empezar de nuevo. Bueno, vamos a ver el tema del algoritmo de cualquier. Y bueno, cabe recalcar que para el tema del algoritmo del banquero, nosotros tenemos una relación entre lo que vienen siendo los clientes, en el caso del banco, y en el que en este caso serían los procesos, el dinero a prestar, que estaría en el banco, sería los recursos, y el banquero, que sería en este caso el sistema operativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Acá tenemos 5 procesos, que son los que están aquí. Proceso 1, 2, 3, 4 y 5. El allocation, que es el asignado, o sea, cuántos de estos procesos tiene asignado, en este caso 2, 1, 0, 4, 1, 1, 1, 3, 2, 3, 2, 1 y 1, 2, 3. ¿Y cuánto es el máximo? O sea, cuánto necesitan para poder ejecutarse. En este caso, los valores que están aquí, para cada uno de los procesos. Vamos a tener 3 tipos de recursos. Tenemos el recurso A, el B y el C, donde nos dice que el total de A es de 12 instancias, el de B es de 12 y el de C es de 12. ¿Qué es lo que nos pide? Nos dice, utilizando el algoritmo del banquero, indique si el sistema se encuentra en estado de interbloqueo. Muestre claramente los pasos. En este caso, ocupamos una tabla para ver eso. Dice, muestre el grafo de asignación de recursos, indicar si hay interbloqueo y justifique su respuesta. Vamos a ver un grafo en el cual vamos a poder también ver esto de otra forma, de forma de grafo en realidad. Y el último es que en caso de que se encuentre en una situación de interbloqueo, ¿qué tipo de recurso debería aumentarse el mínimo posible para evitar este estado? Hay que justificar la respuesta. En este caso, empezamos el algoritmo, tenemos el proceso, la cantidad de procesos, el asignado, que es lo que nos entregan, el máximo, que es, ¿no es cierto?, lo que necesita cada uno para poder ejecutarse, y con la diferencia entre el máximo y lo que yo ya tengo lo que necesito, que esta es la que tenemos que crear nosotros. En este caso, ¿no es cierto?, como tenemos 2, 1, 2, o sea, 2, 1, 0, acá el máximo es 5, 3, 5, se hace una resta y nos da 3, 2, 5. Se hace lo mismo con todos los que vienen por debajo. Y tomando todos los que nosotros ya tenemos asignados, sumando todos estos valores y restándosela al total, que son los valores que nos dieron acá arriba, ¿no es cierto?, los 3 tipos de recursos que hay, podemos tener cuánto tenemos disponible, que vendría siendo lo que tenemos aquí. Voy a ocupar otro color para ocupar eso por encima. Entonces hacemos la resta. Tenemos 2 en total de la y acá en la location de la tenemos 2, tenemos 6, tenemos 7, tenemos 10, tenemos 11. Entonces, ¿cuánto nos sobra? No, nos sobra 1, que es el que tenemos acá al costado derecho. Hacemos lo mismo con el B, lo mismo con el C, y nos va a dar 3 y nos va a dar 5, que es el valor de acá que tenemos disponible. Entonces empezamos el algoritmo. Revisamos dentro del proceso 1. Aquí. Necesitamos 3, 2, 5. ¿Se cumple? No, porque en el A tenemos 1. Vamos al proceso 2. 1, 2, 6. ¿Se cumple? No. ¿Por qué? Porque nos falta 1 en el B. Vamos al proceso 3. ¿Se cumple? No, porque nos faltan 4 en el A. Y vamos al proceso 4 y vemos que se cumple porque tenemos disponible 3 y acá necesitamos 2 y tenemos disponible 5 y acá hay 4. Entonces, este es el proceso que se va a ejecutar. Como vemos acá abajo, esto cambia a valor true, el allocation cambia también y lo que se necesita baja a 0, porque ya lo terminamos y cambia el estado. También el disponible ahora también va a cambiar debido a que como se va a liberar este 321 que estaba acá arriba, ¿no es cierto?, que era lo que tenía antes el proceso 4, ese 321 se le va a agregar al disponible que teníamos antes. Por lo tanto, ese 321 que está acá arriba se le suma acá y nos queda 4, 5, 6. Y seguimos el proceso. Ahora vamos a tener disponible 4, 5 y 6. Vamos al siguiente. Estábamos en el 4, ahora vamos al 5. ¿Se cumple? Sí se cumple. Entonces, pasamos y hacemos mismo proceso. Se cumple, se cumple,
y el valor, el 1, 2, 3, que era lo que tenía antes el proceso 5, se le va a sumar al 4, 5, 6 y nos va a dar 5, 7, 9. Nuevamente lo mismo. Vamos y nos da el tiro, como ya estábamos en el proceso 5, pasamos nuevamente al proceso 1 y nos queda aquí. También se va a cumplir. ¿Por qué? Porque el proceso 1 necesitaba 3, 2, 5 y tenemos disponibles 5, 7, 9. Se cumple, pasa lo mismo. Se suma y nos da 7, 8, 9 en el disponible. Pasamos nuevamente al siguiente y ¿qué nos queda? El proceso 2 es el que se libera, que es el que está aquí. Necesita 1, 2, 6, que es el valor que está acá arriba. Entonces lo ejecutamos y pasamos nuevamente, se suma, nos queda 11, 9 y 10. Vemos cuál es el que necesitamos y el que siguiente que se puede ejecutar es el 3, que da 502. Por lo tanto, como era el último, quedamos todos con 0 y quedamos con todas las instancias como completas, entonces todos los procesos terminan con su estado finish igual true. Por lo tanto, esto es un estado seguro y no hay interbloqueo. Después vamos a ver un ejercicio en el que hay interbloqueo y ahí se lo voy a poder explicar de mejor forma. En este caso salió todo bonito, así que muy bien. Recuerden que la pregunta B era el tema de los grafos. Vamos a ver acá arriba. Ups. Se muestra el grafo de asignación de recursos, indicar si hay interbloqueo y justificar la respuesta. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Aquí está. Ya. Acá los circulitos con los pesos, los procesos. Todo esto representa los procesos. Proceso 1, 2, 3, 4 y 5. Esto de acá son las instancias. Tenemos 12 puntos que corresponden a las dos instancias de A, 12 para B y 12 para C. Y después tenemos las flechas, que son las dependencias. Que eso, si se dan cuenta, acá el proceso 1 tiene una flecha negra apuntándolo con un valor 2, una apuntándola con valor 1 y ninguna apuntándolo desde el C. Si vamos nuevamente hacia arriba, acá en el allocation, esos son los valores que son. Y lo mismo pasa con los siguientes, porque es lo que necesitan o lo que ya tienen en realidad de cada uno. En el caso del P2 sería 4, 1, 1. Veamos. Acá está 4 desde el A, 1 desde el B y 1 desde el C. Y lo mismo va a pasar con los demás. Y las rojas son los que necesito, o sea, el NIT. Como recordamos, esto empezó así. Empezó con un NIT de 3, 2, 5 y 1, 2, 6. Acá está 3 para el A, 2 para el B y 5 para el C. Y en el caso del P2 tenemos 1, 2 y 6. Y lo mismo va a pasar con los demás. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Supuestamente, cuando nosotros estamos viendo un grafo, tenemos que ver los ciclos. O sea, tenemos que ver como, por decirlo así, si una flecha como que gira en torno a dos procesos o algo así. Y si gira en torno a dos procesos, hay una posibilidad de que exista interbloqueo. Por ejemplo, acá P4 necesita ocupar un lapicito. Hay que apretar escape, ahí sí. Por ejemplo, acá P4, perdón, necesita dos recursos de B. Entonces, vamos hacia allá. Después B le da un recurso a B1. Entonces, vamos para allá. Este necesita 3 de A. Entonces, vamos hacia acá. Y este nuevamente tiene 3 hacia acá. Por lo tanto, acá tendríamos un ciclo. Entonces, eso es una posibilidad de interbloqueo, pero no necesariamente tiene que pasar. En este caso, como ya vimos anteriormente con el algoritmo del banquero, esto no va a pasar. Así que vamos a revisar como la forma que ocupo yo para verlo así. Como nosotros ya ocupamos en el ejercicio anterior el proceso de ver cómo se iban asignando cada uno de los recursos, yo sé que el primero que entra es el proceso 4, que es el que está aquí. Después está el proceso 5, después el 1, el 2 y el 3. Entonces vamos haciendo eso. El primero que entraba era el proceso, nuevamente, el proceso 4. Entonces yo lo que haría acá en este caso sería como todas las flechas que están relacionadas con el 4, como que las borro, así, por decirlo así. Entonces esta ya no está, esta ya no está, y esta ya no está.
y estas de acá tampoco estarían. Y hago lo mismo con todas las demás. Se borraría en este caso después la del 5, después la del 3, la del 2 y la del 1. Y en ese caso nosotros después ya vemos y decimos que no se produce interbloqueo porque como que todo se cumple en el orden en el que dijimos. Eso nosotros lo sabemos por el caso de acá arriba. Al momento en el que nosotros vayamos a ver el ejercicio 2, ahí se van a dar cuenta a qué es lo que me estoy refiriendo con esto. Y en el caso de la C, tenemos el caso de estado de licitación e interbloqueo, qué tipo de recursos se debiera aumentar el mínimo posible para evitar este estado. Bueno, acá como nosotros sabemos, se ejecuta el algoritmo y la secuencia sigue, es 4, 5, 1, 2, 3. Entonces se satisface el requisito y no se encuentra en estado interbloqueo, entonces no hay que agregar absolutamente nada. Bueno, ese sería el ejercicio 1. Espero vean el ejercicio 2 porque el ejercicio 2 es el que da a entender mejor esto que estaba explicando acá en la B. Perfecto. Ahora sí podemos continuar con el siguiente ejercicio que el que les puede servir un poco más para entender esto. Nuevamente, vamos a lo mismo. Tenemos 4 procesos. Tenemos acá el allocation, que era el asignado, ¿no es cierto?, a cada uno de esos. Y el máximo, que es lo que necesitan para poder ocuparse. Tenemos 3 tipos de recursos. Tenemos 4 del A, 3 del B y 4 del C. Y son las mismas preguntas que el caso anterior. En el caso del A, algoritmo del banquero. B, grafo asignación de recursos. Y en el C, en el caso de que existe interbloqueo, cuánto se tiene que aumentar el mínimo posible para evitar este estado. Vamos al tiro a lo que nos compete. Tenemos la situación inicial, ¿no es cierto?, los procesos, la allocation y el max, que son los tres que nos dan. El need, que recordando nuevamente, es la diferencia entre el max y el allocation, que al final es lo que necesitamos, lo que nos falta. Y el estado, para ver si ya está terminado o no. En este caso, haciendo la resta, ¿no es cierto?, del total, frente a lo que ya está utilizado en la allocation, nos va a dar 1, 1, 1. Revisamos el proceso 1, no se cumple, en el 2 tampoco, en el 3 tampoco, y en el 4 recién se cumple. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se va a ejecutar, ¿no es cierto? Y este 101 se le va a agregar al disponible. Por lo tanto, nos va a quedar 212. Y esto es con lo que vamos a trabajar. Después pasamos del 4 al 1 nuevamente. No se cumple, 302 no se cumple. Pero en el caso de abajo nos da exactamente lo mismo y nos da 212 perfecto, se cumple, justito. Así que nuevamente lo mismo, S01 se le agrega al Word, que es 212, y queda con 213. Vamos al siguiente, nos vamos al P3, P3 no puede, el P4 está listo, vamos nuevamente al P1 y P1 tampoco puede. Entonces quedamos con los dos en estado false y por lo tanto se termina el algoritmo y nos dice que P1 y P3 no se va a cumplir, por lo tanto existe interbloqueo. Esta es la diferencia con el caso anterior, que recuerden que terminamos todo acá, no lo pudimos terminar. Llegó hasta ahí nomás, pues ese es el final. Ahora vamos directamente a ver el grafo de asignación de recursos. Acá lo dejé un poquito manchado. Vamos, porque como le había dicho, había grabado, pero no se me guarda el audio. Vamos a verlo de nuevo. Chuta. Ahora sí. Ya. Este es el grafo. Recuerden lo que le había comentado anteriormente. Están los cuadrados, están la instancia, los procesos y las flechas es cuánto es lo que necesita en rojo. Y en negro es lo que ya tiene asignado cada uno. Entonces, vamos a ver esto. Como nosotros ya sabemos y utilizando lo anteriormente utilizado, nosotros sabemos que primero va el 4 y después va el proceso 2. Por lo tanto, el proceso 4 libera todo lo suyo, ¿no es cierto? Todas sus flechas. Y el proceso 2 también lo hace. Habría que pintar todo esto que está acá. Es como, en realidad yo lo pinto como para decir como que ya no existe, así, para no confundir porque a veces son muchas flechas y enreda un poco.
Pero nosotros después sabemos que acá ya se va a generar un interbloqueo. La pregunta es cómo va a pasar esto. Si se dan cuenta, nosotros ya en lo que vimos antes, vimos que el proceso 3 y el proceso 1 no se cumplen. Y como vemos acá, esto también tiene un ciclo dentro de esto. Tenemos que el P1 necesita recursos de C necesita, o sea, P3 tiene asignado algunos de estos, entonces viene hacia acá, y aparte necesita, y después que tenemos, P3 es dependiente de A, y es dependiente también de P1. Entonces acá se genera un ciclo, por lo tanto, como ya vemos que tiene un ciclo y que esto no se puede cumplir porque faltan recursos dentro de los que están disponibles acá, sabemos que hay un estado de interbloqueo. Entonces ahí observando el grafo, P4 y P2 no presentan bloqueo, en cambio P1 y P3 observa el ciclo que pueden producir bloqueo. Y eso sería por parte de la parte gráfica. Esto hay que dibujarlo, esto a nosotros no nos lo dan de todas formas. Así que todo esto que son las flechitas y todo eso hay que hacerlo por cuenta propia. O sea, todas estas cosas hay que dibujarlas. El hecho ya de dibujar ya les da puntito, así que está bastante bien. Y en el C, dice, en caso de estar en la situación de interbloqueo, ¿qué tipo de recursos se deberá aumentar el mínimo posible para evitar este estado? Vamos hacia abajo. Y recordando, tenemos the work 213, que era lo que nos sobró, el que está acá, fue antes de que dijéramos que está en interbloqueo. Y vemos lo de los recursos. Para el proceso 1 no se cumple, vamos a tener 213, pero necesitamos 302. Y en el otro caso, 213, pero necesitamos 121. Si nos damos cuenta, para el caso del proceso 1 necesitamos un solo recurso aumentar, que sería el 2, y en el caso de P3 necesitamos uno de estos. En los dos casos se necesita agregar uno, así que se van a hacer los dos. De todas formas, siempre es importante ver como todos los casos posibles. ¿Por qué? Porque puede pasar que a veces yo le agrego un recurso y después va a seguir el proceso del algoritmo del banquero, pero quizás más adelante voy a necesitar agregar más recursos, cosa que con el otro caso quizás no pasa. Así que vamos a ver. Sería un recurso A, ¿no es cierto? Que el primer caso se le va a agregar uno a este, el proceso P1 se cumple, entonces pum, se ejecutaría el proceso P1, se libera lo que tenía P1 y ahora tendríamos este valor de acá, 323. Pasamos nuevamente, proceso 3 se cumple, entonces también se puede ejecutar y se termina la secuencia, que nos daría P4, P2, P1, P3. Y en el otro caso, se agrega un recurso a B, que es el que está aquí. Se agrega un recurso a B, nos queda 223, no se cumple para P1, ¿no es cierto? Pero pasamos después al proceso 3, donde se cumple, se liberan los recursos, después tenemos el disponible 333 y para el proceso P1 se cumpliría. Entonces en este caso nos queda la secuencia P4, P2, P3 y P1. En los dos casos tuvimos que sumar un recurso, así que los dos casos son válidos. En este caso tengo entendido que habría que hacer todo, porque como que el profe justificaría así como, pero no probaste los otros, ¿cómo sabéis si necesitáis más o no? Entonces ahí hay que estar atento. Así que nada, eso sería este tipo de ejercicio del algoritmo banquero. Estos dan bastante puntaje en la prueba, generalmente yo diría de 20 puntos hacia arriba en hacer todo. Es algo que no es muy complejo y que los puede salvar, así tienen que saberlo, yo diría sí o sí. Así que eso, espero les haya gustado y que les sirva, porque que es la idea. Así que nada, muchas gracias y estudiarlo, estudiarlo.